¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Alforja Pastoral que corresponde a la semana del 4 al 10 de noviembre. Estamos tocando temas básicos de la vida cristiana y del inicio de la vida cristiana. En otras palabras, cosas como la salvación se trató la semana pasada. Ahora yo quiero compartir unas ideas sobre el señorío de Cristo. ¿Qué significa el señorío de Cristo? Y es la segunda lección de este mes, que por cierto, en este mes se va a tratar temas que tienen que ver con lo básico de la vida cristiana. El señorío de Cristo es una de las enseñanzas más importantes de los evangelios y del Nuevo Testamento, obviamente. De hecho, el señorío o el reino de Dios, ¿verdad?, es desde antes de que Cristo viniera a este mundo. Hay personas que piensan que el reino de Dios es nada más la iglesia. No, déjeme decirle que el reino de Dios es el gobierno de Dios y tiene que ver con el universo entero y con la historia entera. Eso significa que aún antes de que Cristo viniera, el reino de Dios ya se había manifestado. Por ejemplo, cuando el pueblo le pide a Samuel rey y Samuel va y se queja con Dios, Dios le dice: a ti no te están rechazando, al que están rechazando es a mí, que soy rey de ellos, porque quieren tener un rey humano. Y bueno, de ahí surgió Saúl, el primero de los reyes ahora sí que de Israel, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el reino de Dios tiene un antecedente desde antes de la venida de Cristo. Obviamente la manifestación del reino de manera más personal, más directa, está en los evangelios, cuando Cristo Jesús empieza a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Entonces, ¿qué significa esto? El gobierno de Dios, la oportunidad de someterse al gobierno de Dios a través de Jesucristo. Entonces, uno se pregunta: ¿pero cómo es este reino? En lo que tú te sometes al Rey Jesús, entonces ahí es donde está el reino y se hace una realidad el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es a través de Jesucristo quien es el Rey del reino o Señor del reino de los cielos, o del gobierno de Dios, conocido como el reino de Dios. Así es que eso es lo que nosotros tenemos. El tema, ¿verdad?, del señorío de Cristo lo encontramos nosotros pues básicamente en este fundamento, en esta base del reino de Dios, pero además vienen muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo logra Jesucristo llegar a ser el Rey del reino, el Señor del reino? Bueno, a diferencia de la mayoría de los grandes estadistas o no tan grandes estadistas y gobernantes, Jesucristo hizo todo lo contrario. Se humilló a sí mismo, se hizo un hombre como nosotros y murió de la manera más ignominiosa, ¿verdad?, más vergonzosa que se puede describir de una persona santa y perfecta como lo fue Jesucristo. Muere en la cruz, pero luego Cristo resucita, o Dios lo resucita para sentarlo a la diestra de su estrado, de su gobierno, de su reino, de su trono, y desde ahí gobierna hasta nuestros días. Y todo lo que está sucediendo es el trabajo de Dios para someter toda la creación a los pies y al dominio de Jesucristo, porque Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes. Entonces, y la Biblia dice que lo sentó en los lugares celestiales, la Biblia dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, tantas cosas, ¿no?, que nos menciona la Biblia sobre la preeminencia de Jesucristo sobre todas las cosas. Ahora, señorío de Cristo. Realmente, ¿cuál es una de las esencias de la salvación o de la vida nueva en Cristo Jesús? Un cambio de gobierno. De hecho, cuando nosotros venimos a Cristo, confesamos y creemos. Confesamos que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿verdad? Y lo creemos de corazón. Entonces, este es parte de lo que es la salvación. Un cambio de gobierno, un cambio del reino. Y el mismo Pablo nos habla acerca de que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios Jesucristo. Así es que este es el señorío de Cristo. En esto consiste el señorío de Jesucristo. Ahora, alguno dirá: bueno, y entonces aquellos que no se someten a Cristo están fuera del dominio de Cristo. Bueno, lamentablemente por causa de la rebeldía y de no querer servir a Dios o seguir a Cristo, pues eso es lo que nosotros vemos. Pero a final de cuentas todos se someterán o serán sometidos, ¿verdad? Seremos sometidos todos a un juicio.
Seremos sometidos a la decisión eterna de Dios de acuerdo a nuestra relación que hoy tengamos con Jesucristo. Y bueno, la pregunta es fundamental: ¿es Jesús Señor de tu vida? Esa es la pregunta quizás más importante. Cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, dice Jesús: hoy voy a ir a tu casa a comer. Y entonces Zaqueo llega a su casa, prepara toda una fiesta para recibir a Cristo. Y Cristo dice: ha llegado el reino de Dios a esta casa, la salvación ha llegado. ¿Qué significa? Significa que desde ese momento Zaqueo, por su entrega a Dios, por haberle recibido en su casa, pero también por hacer un cambio de gobierno desde ahora en adelante, dijo: ya no voy a gobernar yo, no voy a hacer lo que yo quiera, sino Cristo, y hace algunos cambios de restitución de lo robado y de otras cosas. Eso significa, es el cambio de gobierno, que Jesucristo ahora era Señor de Zaqueo. Mateo, uno de los apóstoles, era el recaudador de impuestos. Estaba sentado en el banquillo, en la mesa de los impuestos. Pasa Jesús por ahí, lo observa y le dice: ven. En ese momento, el gobierno que tenía Mateo había sido el gobierno romano. Había sido reclutado por el gobierno romano para recaudar los impuestos de los judíos. Era judío, obviamente, y luego, ¿verdad? Él hacía lo que le pedía el gobierno o el imperio romano. Pero cuando él ve a Jesucristo y se da el parón, ¿verdad? Y sigue a Cristo Jesús, es lo que está diciendo: ahora mi rey es otro, el gobierno es el gobierno de Jesucristo. Entonces la pregunta es: ¿Jesús es Señor de mi vida? Eso te lo tienes que hacer tú todos los días, y debes preguntarte si estás siguiendo el reino de Dios, y todo lo que haces, tus decisiones, tu forma de gastar, tu forma de decidir, tu forma de hablar, tu forma de ver la vida, ¿está bajo el gobierno de Cristo? Es una pregunta que te la dejo a ti. Y bueno, pues esta es la alforja pastoral, pero antes de despedirme quiero recordarles las actividades de este mes de noviembre. Recuerda, ya estamos encima de lo que es el Congreso de Mujeres, de Damas, ¿verdad? Es el Congreso Misionero de Comimex, que en este año lo han decidido hacer en San Luis Potosí, en nuestra sede Oriente. Es el día 7, 8 y 9 de este mes. 350 pesos de inscripción. Consiga su pase, vaya directamente, busque la manera de estar 7, 8 y 9 para mujeres solteras o casadas. Es este evento misionero o sobre misiones. También tenemos el encuentro matrimonial el día 16 y 17 de noviembre. En cada sede puedes inscribir a tus parejas. Muchos ya saben cómo es esta mecánica. Y finalmente, el seminario de la Biblia Thompson para el día 21, 22 y 23 del mes de noviembre. Jueves, viernes y sábado. Jueves todo el día, viernes todo el día y el sábado mediodía. Y tiene un costo de 950 pesos. Comienza desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el jueves y el viernes. El sábado es más corto, es mediodía, pero es importante que quien asista pague, ¿verdad? Y además de pagar, tiene que asistir a todo para poder recibir todo lo que ahí le van a dar. Le van a dar 2 comidas, refrigerios, un certificado, un libro y lo más importante, quizás lo más costoso y lo más interesante, una Biblia Thompson con tu nombre, ¿verdad? En presentación de piel o vinipiel, ¿verdad? Pero está muy bonita y obviamente pues está subsidiada, ¿verdad? Porque vale mucho más que todo lo que es este evento. Así es que ya sabes, para estas fechas, Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente alforja pastoral.